Buen día, mi nombre es Grace Cortés, estudiante de la maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial. Mi tema de investigación, el abandono de las personas mayores entre el 2024 en Bogotá. Vamos a hacer un análisis del fenómeno del abandono en el marco de la política de vejez del distrito y las percepciones de la población. Unos datos importantes tienen que ver con el índice de envejecimiento para Bogotá, de acuerdo con la encuesta multipropósito del DANE, es del 79.1%. Esto significa que hay 79 personas con más de 60 años por cada 100 personas menores de 15 años. Otro dato importante es, en la misma encuesta multipropósito nos muestra que el 13.5% correspondiente a 59.301 personas se encuentran en pobreza multidimensional mayores de 60 años, correspondiente al total de la población de Bogotá. Y un tercer elemento, un tercer dato, son los datos arrojados por el Censo de Habitabilidad en Calle en 2024, que nos muestra una diferencia, un crecimiento de un 10.1% a diferencia del Censo 2017 de las personas que se encuentran habitando calle en Bogotá. Esto nos lleva a plantear el problema en tres elementos. Uno, que tanto el tema está siendo prioritario en las agendas distritales y en el marco de las políticas públicas, no solo de vejez, sino en todo el grupo de políticas públicas que tiene el distrito. Es un problema público, teniendo en cuenta que es un tema que, uno, por las cifras del crecimiento y envejecimiento global, qué medidas entonces se están tomando para mitigar esta situación del fenómeno. Y en el marco de la implementación de la política que lleva más de 10 años, ¿cuál ha sido entonces esa efectividad para mitigar esta situación del fenómeno y que no tengamos estos datos de crecimiento? Eso nos lleva también a determinar la siguiente pregunta: ¿cuál es la contribución que tuvo la política de vejez en los años 2020 a 2024 en la prevención y en el abordaje del fenómeno de abandono de las personas mayores? A eso, entonces, vamos a enfocarnos en analizar la contribución de la política pública en el periodo de tiempo 2020-2024 y cuáles han sido esas acciones en la prevención y el abordaje del abandono de las personas mayores. Este objetivo lo vamos a trabajar en tres líneas, con unos objetivos específicos. El primero, identificar esos aspectos, esos elementos de la política pública de vejez que contemplan la intervención frente a la prevención y a la atención al fenómeno del abandono. Dos, poder evidenciar si existen esas brechas entre la política pública y la realidad en este momento del fenómeno a partir de ese relacionamiento y ese cotejo que se haga entre datos oficiales secundarios y entre las narrativas construidas con las personas que se encuentran en abandono, las personas mayores. Y tres, en formular un conjunto de recomendaciones que aporten tanto a la política pública como a las agendas de los gobiernos locales y distritales y, pues, digamos, a partir también de aportar desde las narrativas de las personas en abandono. La justificación de este proyecto nos lleva a determinar y es cómo logramos llenar un vacío de conocimiento, y es que tanto la efectividad de la política se está dando, pero desde las voces de las personas mayores en comparación con los datos que nos están arrojando. Es un tema de relevancia social, toda vez que no podemos seguir naturalizando, no se puede seguir naturalizando el abandono y que haga parte del paisaje encontrar personas mayores habitando en calle, teniendo en cuenta que tenemos una política pública. El aporte de la política pública frente a los hallazgos que nos va a dar esta investigación. Y cuarto, términos de abordar desde esa gobernanza de las políticas públicas en una lógica de enfoque territorial, y es cómo se está moviendo el fenómeno del abandono en Bogotá. En esa medida tenemos unos elementos normativos establecidos en el compendio de lo que tiene a nivel constitucional y en términos también de lo establecido en las políticas públicas. Algunos conceptos que abordaremos: el envejecimiento, la vejez, el abandono multidimensional y multicausal. De aquí en que el marco teórico se fundamentará en entender y profundizar lo que es la vejez, cómo se está manejando todo el tránsito de la vejez, el envejecimiento, que se adelantado en términos de estudio de abandono, y vamos a revisar estos datos demográficos, las políticas públicas, las políticas asistenciales, la lógica en términos narrativos y las
política pública de vejez. Nuestro planteamiento metodológico, entonces, esta investigación tendrá un enfoque metodológico mixto, teniendo en cuenta que, de acuerdo a Sampierre, vamos a tener un diseño exploratorio secuencial de orden comparativo, que es lo que él denomina un DEXPLOS. Eso nos lleva a uno, a tener una recolección, sistematización y análisis de datos de orden cualitativo a través de esa construcción de narrativas, y dos, a buscar, a organizar y analizar datos secundarios de fuentes secundarias cuantitativos estadísticos descriptivos de entre 2020 y 2024. ¿A través de qué método de investigación? Un análisis de narrativo, un análisis descriptivo cuantitativo y la triangulación metodológica. Esto lo trabajaremos a través de técnicas y herramientas tanto cuantitativas como cualitativas. Haremos unas entrevistas a nivel cualitativo, unas entrevistas semiestructuradas, unos grupos focales, y a nivel cuantitativo haremos la revisión de datos de fuentes secundarias como son las del DANE, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Planeación. De ahí que tendremos un análisis de información. Uno, desde lo cualitativo vamos a utilizar el software analítico Atlas-T en su versión 2019, que nos permite esa codificación a raíz de unas categorías de análisis deductivas. Y dos, a través de un Excel y una matriz de Excel vamos a hacer una organización, sistematización y cruzar variables para ese análisis crítico y comparativo. Una vez que tengamos esos dos análisis, lo que haremos es una matriz de triangulación de donde vamos a determinar esas categorías deductivas e inductivas, y que nos permita establecer relaciones de correlación, de asimetrías, de puntos comunes, y que nos permitan identificar unos hallazgos para determinar cuál ha sido esa efectividad y ese aporte de la política pública frente a la realidad del fenómeno del abandono. Muchísimas gracias. Este es nuestro cronograma de trabajo y salud.